Antes de que nosotros conociéramos a Dios, Él ya pensaba en nosotros. Antes de que nosotros tuviéramos conciencia de Él, Él ya había planeado algo para nosotros. Antes de que nosotros hubiésemos respondido a Dios que sí, Él ya nos amaba. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es la razón de ser de la iglesia? Quiero invitarles a que me acompañen a leer en la epístola a los Efesios, en el capítulo 1. Vamos a leer del verso 3 al verso 12. El pasaje dice de esta manera: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él hemos sido hechos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención del pueblo de su posesión. Amén. Leí hasta el versículo 14, ¿verdad? Es obvio. ¿Desde cuándo existe la iglesia? Ustedes saben que la Iglesia de Dios Séptimo Día, como una denominación, tiene sus orígenes en el siglo XIX, 1800 y tantos. Surge de un movimiento milenarista. ¿Qué es esto de un movimiento milenarista? Cada tanto, entre los cristianos, llegan a tener la expectativa del inminente retorno de Cristo. Una cosa es tener la esperanza y otra cosa es de pronto verse inundado con una certidumbre de que ya va a venir, está por llegar, de un momento a otro Él va a arribar y lo vamos a ver. En esos años, a principios de 1800, en Estados Unidos habría una serie de conflictos bastante graves socialmente, y en medio de esos problemas, en medio de esas situaciones, fue gestándose un movimiento milenarista. La idea de que Jesucristo regresaría de un momento a otro, y comenzaron a reunirse de una y de otra denominación cristianos con esa esperanza. Había grandes reuniones en carpas, en los campos, grandes reuniones en diferentes lugares, en las pequeñas y en las grandes ciudades. Y el movimiento se fue haciendo cada vez más grande hasta que fueron apareciendo intentos de precisar la fecha. Dentro de los miembros comenzaron algunos a irse por una idea de una fecha. ¿No sucedió? Y luego dieron otra fecha y tampoco vino en ese momento. Dieron una tercera fecha y tampoco vino. Y entonces le dieron una a algunos
le dieron una reinterpretación a ese evento. La Iglesia Adventista del Séptimo Día. Somos hermanas en el origen. No provenimos de esta iglesia, sino del mismo movimiento milenarista. Y ellos reinterpretaron las cosas y dijeron, bueno, no, el Señor Jesucristo no iba a venir a esta tierra, sino lo que iba a hacer era pasar en el mismo cielo del lugar santo en el que Él estaba al lugar santísimo. Entró al lugar santísimo y entonces se puso a revisar todos los libros de la vida. Y cuando termine de revisar esos libros de la vida, entonces regresará. Le dieron una interpretación subjetiva, especulativa, y lo viven entonces como una manera triunfalista. Otros miembros lo vivieron como un fracaso y regresaron a su casa después de haber intentado poner una fecha. De esos aparentemente fracasados, pero finalmente sinceros, están nuestras raíces, ¿no? Ahí vinieron nuestros hermanos fundadores. Pero la pregunta es, ¿y ahí surgió el concepto de iglesia? ¿Ahí surgió la realidad de iglesia? ¿Desde cuándo existe la iglesia? ¿Desde cuándo existe la iglesia como pueblo de Dios? Dice aquí el apóstol Pablo, en el verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Una cosa es un cuerpo visible, una cosa es una organización visible, una cosa es una iglesia concreta y otra cosa es la realidad espiritual que representa. La iglesia, como pueblo de Dios, es algo que tiene que ver con la eternidad de Dios. No es una opción última de Dios. No es la opción de que como a Dios le falló el pueblo de Israel, entonces se sacó otra carta de la manga y entonces sacó a la iglesia en último momento. Y entonces es el pueblo de reserva, es el equipo de reserva, o son los esquiroles porque los trabajadores se pusieron de huelga. No es la iglesia una segunda opción. La iglesia teológicamente existe desde antes de la fundación del mundo. Está en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. No es algo inventado por el ser humano, no es algo creado por el ser humano, no es algo en donde alguien dijo, este es un buen negocio, o este es un buen trabajo, o esto es una buena manera de integrar a la gente. Habrá organizaciones que aparezcan más humanas, habrá organizaciones que tengan más características humanas. Sin embargo, no es esa la razón de ser de la iglesia. La iglesia es un invento de Dios. Y la iglesia existe desde antes de la fundación del mundo, porque estaba en la mente de Dios. ¿Y para qué existe la iglesia? Dice en el verso 5. O desde el final del verso 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué existe la iglesia? Verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia. La iglesia tiene una razón de ser, y su razón de ser es que existe para Dios mismo. Dios crea un pueblo para agradarse a sí mismo. Dios crea una familia para que sea instrumento de alabanza, medio de reconocimiento o medio de glorificación de su gracia. Solo quiero hacer una aclaración. En este versículo 5 aparece un concepto, el concepto de predestinación, que luego hay bastante conflicto por este precepto. Algunos creen que Dios ya eligió a unos para salvación y a otros para condenación. ¿Por qué en una familia unos creen y otros no creen? Entonces responden los calvinistas, los presbiterianos, y dicen, lo que pasa es que Dios a unos ya los eligió para salvación y a otros los eligió para condenación.
Y en esto algunos también se basan para decir, no tenemos que evangelizar. Porque Dios ya eligió a los que van a ser salvos. Y los que van a ser salvos van a llegar sin que los tengamos que evangelizar. No tenemos que anunciarle porque Dios ya los eligió, ya destinó a algunos para salvación y ellos van a venir solos. Pero el concepto bíblico no es exactamente así. Más bien, la predestinación es corporativa. Es corporativa, no individual. Dios ha predestinado a la iglesia para que sea salva. Pero Dios no determina quién entra y quién no, porque esto es una convicción de fe personal. Esto es como cuando alguien quiere ir a una ciudad, pensemos a Acapulco, y la empresa que maneja los autobuses dice, el autobús que sale en el horario de las 3 de la tarde va a ser el número 580. ¿Quién lo determinó? ¿Quién lo designó? ¿Quién lo predestinó? La misma compañía. ¿Quién determina si se sube o no se sube? Es una decisión personal. Si usted quiere ir a tal lugar con una compañía en un horario, usted tiene que abordar ese autobús. Dios destinó que la iglesia va a ser salva, que su pueblo va a ser salvo, pero Dios no determina quién ingrese en ella porque es una decisión personal. Pero Dios nos ofrece la opción, Dios nos ofrece la solución. Y aclaro también aquí algo más. No es lo mismo ser parte de una iglesia como corporación a ser miembro de la iglesia como ente espiritual. Podemos ser parte de una iglesia, de una corporación, de una organización, y al mismo tiempo no ser parte de la iglesia. Porque puede ser que nosotros usemos a la iglesia como club, usemos a la iglesia como una casa de asistencia o usemos a la iglesia como solamente un medio de identidad, pero no necesariamente están relacionados profundamente con Dios. Dios ha elegido a su iglesia para que sea un instrumento de su gloria. Pero tiene también otro propósito para su iglesia. ¿Cuál es el propósito que tiene? Dice que a través de esto, Él lo que hará es reunir a todas las cosas. Dios a través de la iglesia quiere reunir todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Dios va a reunir a todas las cosas. Este es un propósito de Dios. Dios no quiere que se pierda su creación. Dios no quiere que se pierda su mundo. Este mundo es un mundo de Dios. Hay alguien que se ha apropiado o que lo ha secuestrado, pero no es de Él. Lo ha secuestrado, pero no es propio. Este mundo es un mundo de Dios. Y Dios no quiere que se pierda su mundo, que se pierdan sus criaturas o que se pierda su creación, su gente. Dios no quiere que se pierdan. Dios quiere que sean salvos. Por eso Él dice que es tu propósito de reunir todas las cosas en Cristo. Por lo tanto, la iglesia tiene una razón de ser, de responder a la esencia de Cristo. Quisiera que viéramos en Primera de Juan, capítulo 4, verso 17, la siguiente declaración, la siguiente afirmación. Primera de Juan 4, 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día de juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ser iglesia, hermanos, es un gran privilegio. Ser iglesia es un gran privilegio, es el más grande honor. Algunos nos enorgullecemos de ser parte de los fanáticos de un equipo de fútbol o de béisbol. Algunos nos sentimos muy honrados porque
pertenecemos a una X familia de tal apellido o porque hemos nacido en tal ciudad, ¿verdad? Algunos nos sentimos muy orgullosos de ser de la Ciudad de México o de algún otro sitio y sentimos orgullo de eso. Yo creo que un motivo de orgullo más grande y más serio que nos honra verdaderamente es que pertenecemos a la familia eterna de Dios. No solamente es un apellido diferente, llamativo, un apellido especial o que tiene una gran historia, sino es todavía más que eso. Dios en la eternidad decidió tener una familia y nos ha dado la oportunidad y nos ha llamado para que seamos parte de esa familia. Y este es un gran honor, es un gran privilegio, ser parte de esta familia. Pero al mismo tiempo, esto representa una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque esta familia le representa a Dios, le representa a Cristo en la tierra. Dice Juan en estas palabras, pues como Él es, así somos nosotros. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. La iglesia tiene una misión. Y la misión es continuar la obra de Cristo. La razón de ser de la iglesia no es solamente la de dedicarnos a esperar el regreso del Señor. Ese es parte de nuestra vivencia, es parte de nuestra esperanza o es parte del contenido de nuestra fe. Pero nuestra razón de ser es representarle en la tierra. Lo que Él hizo, lo que Él empezó a realizar, hay que continuarlo. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de los que ha dejado, a través de los suyos. Como Él es, así somos nosotros en esta tierra. Así somos nosotros. Lo que Él hizo, esto es lo que nosotros estamos llamados a hacer ahora. En estos comienzos del tercer milenio, nuestro mundo está enfrentando una problemática muy diferente a lo que había vivido en otros años, en otras épocas. Estamos viviendo muchas situaciones diferentes. Una de ellas son cambios climáticos alarmantes. Estamos viendo los efectos de las lluvias, de tormentas, de ciclones, de tornados. Estamos viendo muchas cosas que antes no se habían visto en la misma intensidad que se ven ahora. Parte de esto que estamos mirando es consecuencia de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, de lo que hemos hecho en el mundo. Estamos viviendo un tiempo en donde hay muchos corazones vacíos. Es un mundo donde hay suficiente alimento y suficiente entretenimiento, pero al mismo tiempo hay muchos corazones vacíos. Es alarmante el número de suicidios que ocurre cada día. Alarmante. Entre jovencitos, en adolescentes, que no le encuentran sentido a la vida, que a los 13, 14, 15 años deciden mejor no estar aquí y se cortan la existencia. Hay mucho vacío en el corazón. No se sabe hacia dónde vamos. No se tiene una certidumbre. ¿Qué hacemos en esta tierra? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué existimos?
¿Qué espera Dios de nosotros o alguien de nosotros? ¿O por qué vine a vivir? ¿O cuál es mi llamado en la vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi meta, mi propósito en la existencia? Hay muchos corazones vacíos. Es un tiempo bastante difícil porque estamos viviendo transformaciones sociales. Estamos siendo cuestionados en nuestro credo. Estamos siendo cuestionados en nuestras convicciones cristianas. Hoy hay muchos que plantean opciones de vida diferentes que antes no habían sido aceptadas y que hoy están siendo aceptadas, como las parejas homosexuales, como matrimonios, se me fue la palabra, estos que comparten parejas, swingers, ¿verdad? Estamos viendo situaciones éticas bastante delicadas donde estamos siendo cuestionados. ¿Y la iglesia? ¿Qué tiene que hacer ante todo esto? La iglesia tiene un propósito, tiene una razón de ser. No es solamente la de ser ortodoxos, no es solamente la de ser represores, sino es la de escuchar con atención lo que está ocurriendo en el mundo. Y lo que tenemos que hacernos es preguntar, ¿qué haría Cristo hoy? ¿Qué haría Cristo ante estas nuevas situaciones? ¿Qué haría Cristo ante los jóvenes que están viviendo en estas condiciones? ¿O qué haría Cristo ante las personas que están buscando estas opciones de expresión de vida? ¿Qué haría Cristo ante las situaciones que estamos viviendo en nuestro mundo, en nuestro entorno? Como Él es, así somos nosotros en este mundo. La pregunta seria que tenemos que hacernos como iglesia es, ¿estamos verdaderamente representando a Cristo en esta tierra? Si el mundo nos ve, podemos decir, el mundo está viendo a Cristo. El mundo está viendo los valores y las acciones de Cristo. Una de las críticas que nos hacemos como iglesia, no solo a nosotros, a nuestra organización, sino a muchas iglesias evangélicas y católicas, es que muchas veces los cristianos estamos más preocupados por el futuro, preocupados por el cielo, preocupados por lo que va a venir, preocupados por el horizonte lejano. Y están pensando en allá, en aquel momento, a la distancia. Mientras que aquí se nos escapa la realidad. Mientras que aquí se nos va la vida y se nos van las situaciones donde Dios nos ha colocado, donde Dios nos ha puesto. Estamos llamados a realizar la misión de Cristo. La iglesia es la comunidad del pueblo de Dios. Es el conjunto de personas que ha sido llamada a servirle y a vivir juntas en una verdadera comunidad cristiana como testimonio del carácter y de los valores de su reino. La iglesia nos da satisfacción a nuestras necesidades sociales. La iglesia satisface nuestra necesidad de compañerismo, satisface nuestra necesidad de amistad, satisface nuestras necesidades de encontrar personas en quienes confiar, pero la iglesia es más que eso. La iglesia representa los valores del reino de Dios. La iglesia representa la realidad de Cristo Jesús en este mundo. Por lo tanto, la iglesia, en una definición muy interesante, la iglesia es agente del reino de Dios. Somos o estamos aquí para representar y para hacer realidad el reino de Dios por la presencia de Dios mismo. No es la iglesia el reino de Dios. La iglesia es un instrumento del reino de Dios que lo anuncia, no solamente de palabra, sino en la expresión del hecho. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo Jesús. Pero Cristo no tiene boca en esta tierra. ¿Quién es la boca de Cristo en esta tierra? Es la iglesia. Somos nosotros.
Cristo es la cabeza, pero Él no tiene pies en esta tierra. ¿Quiénes los pies de Cristo en esta tierra? Somos nosotros. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero Él no tiene manos aquí. ¿Quiénes son las manos de Cristo? Somos nosotros. Lo que nosotros hagamos es lo que Cristo hace en el mundo. Lo que nosotros dejemos de hacer es lo que Cristo deja de hacer para el mundo. Y tenemos una razón de ser, la razón de ser para continuar la obra de Cristo, para hacer la obra de Cristo, para imitar la obra de Cristo, no en nuestro nombre propio, sino en la realidad misma del Cristo viviente entre nosotros. ¿Cuáles tendrían que ser, hermanos, nuestros valores? ¿Cuáles tendrían que ser nuestras características? Yo creo que nuestra iglesia debe de tener una característica de que tiene que ser una iglesia centrada en Cristo Jesús. Una iglesia centrada en Cristo. Esto es, cristocéntrica. No en las tradiciones, aunque las tradiciones son buenas y nos dan identidad, y las vivimos y las practicamos. Pero no es eso lo que debe ser central en nosotros. Lo que debe ser central en nosotros es lo que nos ha transformado, lo que nos ha convertido, lo que nos da la razón de ser y lo que nos da la fuerza para ser. Y esto es la realidad de Jesucristo. Un Cristo que camina al lado de nosotros. Esa es la promesa de Él. Ustedes saben cómo lo señala el último versículo de Mateo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y entonces afirma algunas declaraciones más. Y luego dice, y aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia tiene que caminar con Cristo. Es su esencia, es su realidad de ser. Porque recordemos que este es el propósito de Cristo Jesús. En Efesios el pasaje dice que la intención del Señor es reunir todas las cosas en Cristo Jesús, las que están en el cielo y las que están en la tierra, y las va a reunir en torno de la realidad de Él, de su ser, de su esencia, de su gracia, de su poder, del ejercicio de su dominio entre nosotros. Otro aspecto que creo que nos debe caracterizar como iglesia es que seamos una iglesia evangélica. Una iglesia evangélica, una iglesia que proclame el evangelio, una iglesia que viva el evangelio, una iglesia que respete lo que es el evangelio. Porque el evangelio no solamente es una noticia, el evangelio es un evento, un suceso histórico que a nosotros nos ha traído una nueva realidad. Y el evangelio, dice el apóstol Pablo, es un poder. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, que dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios, es el poder de salvación, salvación entendido como transformación, salvación entendido como sanación, salvación entendido como liberación de las fuerzas, de los poderes que destruyen la vida. El evangelio es salvación, entendiéndolo como lo que quita los obstáculos para la plena convivencia. Salvación entendiéndolo como es la liberación de todo aquello que impide que tengamos la mejor vida posible. El evangelio tiene poder para transformar, para cambiar. Si tenemos esta convicción, creo que nuestra iglesia se moverá con esperanza y con fortaleza. Algunas veces nosotros llegamos a pensar que hay personas que no pueden cambiar, ¿no? Y he escuchado a alguien que dice, esa persona es como la iglesia de mi pueblo, era católico. ¿Y por qué? Es que no tenía cura.
Ahí en el pueblo donde yo me crié, empezaron a construir una iglesia y la dejaron con los muros a la mitad y así se quedó. Y nunca hubo iglesia en ese pueblo y nunca fue un cura ahí, entonces siempre se quedó ahí el dicho, ¿no? Esa persona ya está como la iglesia, no tiene cura. Y a veces nosotros pensamos también así de algunos a los que vemos, que no cambian y pensamos, no tienen cura, esos no van a modificar. Pero, hermanos, si el Señor nos cambió a nosotros, ¿no podrá cambiar a los demás? ¿Verdad que sí? Si lo hizo con nosotros, lo puede hacer con los demás. Dios puede hacerlo. Si le damos oportunidad, Él puede hacerlo. Nuestra iglesia debe ser una iglesia centrada en el Evangelio, un Evangelio que libera, un Evangelio que transforma, un Evangelio que sana, un Evangelio que es la mejor vida posible para el ser humano. Como iglesia, creo que también nos habrá de caracterizar el que seamos una iglesia llena del Espíritu, una iglesia llena del Espíritu de Dios. Los escritores del Nuevo Testamento rogaron insistentemente: sean llenos del Espíritu de Dios. El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses: sean llenos del Espíritu de Dios, sean plenos del Espíritu de Dios. Déjense guiar por el Espíritu de Dios. A veces cuando Dios nos ha llevado por diferentes lugares del mundo, por diferentes espacios, con los desprendimientos familiares, con la separación de la vida en donde nos sentimos cómodos, donde tenemos una identidad, a veces nos da miedo decir: Señor, donde tú quieras, porque ¿qué tal que el Señor quiere donde yo no quiero? ¿Qué tal que el Señor quiere donde a mí no me gusta? Donde yo no he elegido, donde yo no prefiero. Y entonces a veces decimos a medias, ¿verdad? Señor, donde tú quieras, pero que me guste. Señor, donde tú quieras, pero avísame con tiempo, ¿verdad? Donde tú quieras, pero dame unos 5 o 10 años nomás que termine esta etapa aquí en la iglesia de Satélite. Donde el Señor quiera llevarnos. Podemos decirle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo, porque una iglesia plena del Espíritu Santo, fortalecida en el Espíritu Santo, será una iglesia poderosa, fuerte, resistente, vital, dinámica. Porque la iglesia no vive solo de sus fuerzas. Si viviera la iglesia solo de sus fuerzas, hace muchos años que habría desaparecido. Hace muchos años que habría sido borrada de la historia. Hace muchos años que habría sido aniquilada. Pero la iglesia no vive de sus fuerzas, vive de la fuerza de Dios. En los últimos versículos de Efesios que leímos, dice que el Señor nos ha dado las arras de nuestra herencia. Las arras, la arra era un símbolo como el anticipo, era como el primer pago de algo. Como cuando alguno de nosotros compra en abonos algo y da el primer pago y dice: sí lo quiero, sí me interesa. Y aquí está el enganche, ¿verdad? Aquí está el enganche. Dios nos ha regalado algo grandísimo. Salvación plena, total. Salvación completa, perfecta. Y nos dio un anticipo. Él mismo nos dio un anticipo. Las arras de su espíritu, es decir, el anticipo de su espíritu. Y en ese espíritu nosotros nos movemos para tener fortaleza, para ser guiados hacia las metas que Él tiene para nosotros. A veces nosotros como personas podemos decir: ya me cansé de amar, me cansé de amar, me cansé de servir, me cansé de dar, me cansé de ser fiel. Me cansé de ser justo, me cansé de hacer el bien. Pero Dios te vuelve a fortalecer y te dice, como en Hebreos capítulo 13, levantad las rodillas que flaquean, levantad las rodillas caídas y que Dios nos fortalezca. Una iglesia debe ser guiada por el poder del Espíritu de Dios, por la fuerza de Dios, no solamente por las buenas intenciones nuestras, no solamente por nuestra energía, sino por el poder de Dios. Creo que la iglesia, nuestra iglesia,
tiene que estar basada en la Biblia. Cuando alguien no se basa en la Escritura, puede inventar doctrinas al por mayor, porque los seres humanos somos muy imaginativos, muy fantasiosos, y podemos crear un mundo especulativo realmente sorprendente. Pero no necesariamente eso significa que seamos el pueblo de Dios. La iglesia tiene que estar basada en la Biblia. Tiene que estar basada en esta palabra que es lo que nos revela de cómo es Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de mí? A veces queremos un evangelio light. Como todo es light en esta época, ¿verdad? Tomamos leche sin leche, ¿verdad? Leche sin lactosa. Tomamos azúcar sin azúcar. Tomamos, no sé, carne sin carne. Queremos un evangelio sin evangelio. Queremos una vida cristiana sin la Biblia. Ad hoc a nuestra condición, ¿no? Es decir, amoldada a nuestros anhelos, a nuestros deseos. Pero la iglesia tiene que basarse en la palabra. Tiene que fundamentarse en la palabra. No en tradiciones, no en especulaciones humanas. Por más inteligente que sea un hombre, no es Dios. No es Jesucristo. Solamente en la palabra encontramos esa revelación preciosa, confiable. Y por lo tanto nuestra iglesia tiene que estar basada en la palabra. Como lo vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan del sermón de la semana pasada? Se me hace que lo va a tener que repetir el hermano. La iglesia tiene que ser una iglesia apasionada en la adoración. ¿Para qué dice Efesios que existe la iglesia? ¿Para alabanza de qué? Para alabanza de su gracia. Para el reconocimiento de su gracia. Para eso existe la iglesia. Yo creo que la iglesia tiene que ser una iglesia apasionada en la adoración, ferviente en la alabanza. El hecho de que seamos una iglesia de alabanza tradicional no quiere decir que seamos una iglesia de alabanza triste. O no quiere decir que seamos una iglesia desafinada o desentonada, ¿no? No quiere decir que tenemos que ser una iglesia en silencio. Es una iglesia ferviente para la alabanza de su gracia. Bendecimos a Dios por el grupo de jóvenes que está preparándose para darnos música en la iglesia, para ayudarnos en este ministerio. Y queremos que lo sigan haciendo y que se sigan formando y perfeccionando en este campo tan precioso para que nos guíen en la alabanza a toda la iglesia. A toda la iglesia. Hay iglesias que a veces somos muy frías en la alabanza. Un día un muchacho salió, hace ya algunos años, ¿verdad? A lo mejor algunos de ustedes no estaban, pero salió de aquí y dice, salió él muy risueño y dice, discúlpame. Y así iba como patinándose. Le digo, ¿qué te pasa? Dice, es que con tanto hielo me patino. Con tanto hielo, dice, está tan frío que me patino aquí, dice. Yo creo que nuestra iglesia no tiene que ser fría, ¿verdad? Tiene que ser una iglesia con pasión por el evangelio, por una verdadera alegría del evangelio, apasionada por esta adoración. La iglesia existe para la alabanza de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. En Apocalipsis capítulo, mejor para no fallarles, capítulo 7, hay una referencia en el verso 9, Apocalipsis capítulo 7, verso 9, dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz y gritaban diciendo, ¿qué decían? La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Algunos comentaristas dicen que probablemente esta imagen de una multitud que sale reunida con palmas en las manos era tomada del evento
de la fiesta de las cabañas, de la fiesta de las cabañas, del Sukkot. En esa fiesta, era en la época de la cosecha, en uno de los días de la fiesta o durante los días de la fiesta, en las noches, salían las muchachas de Jerusalén, las jóvenes de la ciudad de Jerusalén o las que estaban en la fiesta, vestidas con túnicas blancas y traían palmas en las manos y además le ataban algunas flores de nardos o de otras flores aromáticas y salían danzando mientras un grupo de levitas entonaba entonaba alguna música y ellas salían en una fiesta al Señor. Y Flavio Josefo dice de esta fiesta: el que no ha visto la fiesta de las cabañas no conoce la alegría. Yo diría, el que no conoce la redención no conoce la alegría. El que no conoce la salvación no conoce la alegría. Pero el que conoce la salvación conoce la alegría. Y nuestra alabanza como pueblo de Dios tiene que ser una alabanza ferviente, una alabanza fervorosa. Hay momentos de cantar en silencio. Un hermano de origen ucraniano nos contó que hace como unos 10 años él tuvo la oportunidad de visitar su pueblo y como ya era la época de que había caído el muro de Berlín y se había derrumbado la cortina de hierro, los países soviéticos se habían fracturado y entonces se terminó el dominio de la ideología comunista y reaparecieron las iglesias, reaparecieron muchas iglesias en Ucrania, en Rusia, en muchos de estos países. Y dice que entre las historias que le contaron, una iglesia grande le mencionó que muchos de ellos se habían reunido por años en un sótano y cantaban a Dios. Y el director del culto decía un himno, todos abrían su himnario en ese número y entonces daba una demanda de inicio y todos cantaban, pero en silencio. Pero dice que ellos cuando recordaban ese tiempo se llenaban de emoción, porque aún en silencio lo habían vivido con fervor, con gozo, porque sintieron la presencia de Dios entre ellos. Las iglesias en sótanos, ocultas, pero allí estaban vivas y alabando a Dios. Esa era su razón de ser, ese era su motivo de ser. Yo creo, hermanos, que nuestra iglesia existe para que expresemos la compasión en el servicio. Nosotros somos las manos de Cristo en este mundo. Somos las manos de Cristo en este mundo. Durante uno de los bombardeos a una de las ciudades alemanas, una estatua, una representación de Jesús fue derribada. Y cuando los miembros fueron a mirarla, encontraron que estaba en el suelo y que se le habían roto las manos que tenía así en su pecho. Entonces la levantaron y la reacomodaron en su lugar y estaban diciendo hay que restaurarla. Pero alguien tuvo una mejor idea y dijo, así hay que dejarla, para que recordemos que nosotros somos las manos de Cristo en este mundo. La iglesia existe para expresar la compasión en el servicio. La iglesia existe por esta razón, para representar al Señor en este mundo. Esta es nuestra razón de ser. La iglesia existe para vivir en comunión, para vivir en fraternidad. El evangelio no se vive solo. La iglesia no es para vivirlo solos. No es para vivirlo aislado. Algunos de nosotros nos enojamos con algún hermano, con otro hermano y dejamos de asistir y entonces nos aislamos. Y quizá decimos, estoy viviendo mi fe solo. Pero el reino de Dios no son nichos aislados para cada uno. No es una torre de marfil para cada uno, en donde cada uno esté sin mirar a los demás. Si eso usted había pensado que era el reino de Dios, déjeme desilusionarlo, porque el reino de Dios son muchas sorpresas. El reino de Dios son muchas sorpresas.
Algunos que piensa usted que allí van a estar, a lo mejor no van a estar. Y algunos que cree que no van a estar, tal vez ahí van a estar. Pero lo más sorprendente, ¿sabe qué? Es que ahí vamos a estar nosotros, en el reino pleno de Dios. Y ese reino pleno de Dios es una gran familia, es una enorme familia. No son monumentos individuales, será una gran familia. Porque la fe, porque la vida cristiana se tiene que vivir en comunión. Que nos cuesta trabajo a veces vivir en comunión unos con otros. Que nos cuesta a veces sobrellevarnos unos a otros, que a veces tenemos discrepancias entre nosotros. Pues sí, pero más vale que nos pongamos de acuerdo ahora, si no, ¿cómo vamos a llegar allá? ¿Verdad? Es mejor hacerlo aquí porque Dios para eso nos da esto, para ejercitar lo que vendrá en plenitud, lo que vendrá en una forma completa. Y bueno, la iglesia existe para la alabanza de la gloria de Dios, por el propósito de su voluntad, y existe desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué somos iglesia? ¿Por qué existimos nosotros como iglesia? Por estas razones. Y que Dios nos ayude para que seamos verdaderamente su iglesia. Que Dios nos bendiga a todos.